Por primera vez hoy en Iglesia Viva quiero darte la bienvenida a nuestra casa. Tenemos casa llena en esta primera reunión. No quiero pensar cómo va a estar la segunda, pero bueno, gloria a Dios y gloria a Dios vamos a un lugar más grande. Voy a leerte de Primera de Juan, capítulo 2, y te voy a leer de la versión El Mensaje que hemos traducido nosotros mismos al español. Dice lo siguiente: les escribo esto, queridos hijitos, para guiarlos hacia afuera del pecado. Pero si alguno termina pecando, tenemos un sacerdote amigo en la presencia del Padre, Jesucristo, Jesús el justo. Cuando Él sirvió como sacrificio por nuestros pecados, Él solucionó el problema del pecado para siempre. No solo el nuestro, dígale al de al lado, no solo el nuestro, sino el de todo el mundo. Acá les presento la manera de estar seguros de que conocemos a Dios de manera correcta, guardando sus mandamientos. Si alguno dice, yo lo conozco bien, pero no guarda sus mandamientos, obviamente dicha persona es mentirosa. Su vida no coincide con sus palabras. ¿Conoces a alguien así que no coincida su vida con sus palabras? Pero aquel que guarda la palabra de Dios es una persona en la que vemos el amor maduro de Dios. Esta es la única manera de estar seguros de que estamos en Dios. Cualquiera que dice, vuelvo y digo, cualquiera que dice tener intimidad con Dios debe vivir la misma clase de vida que Jesús vivió. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que me uses para transmitirla, Señor. No solamente un mensaje elocuente, ni un mensaje claro, ni un mensaje práctico, ni un mensaje bien presentado, sino un mensaje que si tú no estás en medio, Señor, llevando estas palabras al corazón de cada persona, en realidad yo no puedo hacer mucho. Sería una conferencia más, Jesús. Pero yo te pido que tú lleves este mensaje a los corazones y que me uses en tu nombre, Jesús. Amén. Hablemos un poco del anciano Juan, como él mismo se presenta a sí mismo. El anciano Juan dice en segunda y en tercera de Juan, cuando le escribe, por ejemplo, en tercera de Juan a su discípulo Gallo, y el apóstol Juan, el anciano Juan, un hombre probablemente ya en las últimas décadas de su vida, escribiendo desde Éfeso, una comunidad en Asia Menor, una de las iglesias de mayor crecimiento y de mayor impacto en Asia Menor, donde él se estableció y donde sabemos que él se estableció por muchos años, especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, y asumió el cuidado, asumió la función y el rol de pastorear y de cuidar estas comunidades de Asia Menor. Por eso cuando tú lees en tu Biblia, por ejemplo, y abres Primera de Juan, te vas a dar cuenta que dice Epístola Universal de San Juan o Epístola Universal de Juan. Otros dicen son unas cartas circulantes, universal o circulante. ¿Por qué? Porque eran cartas que estaban destinadas a toda la iglesia universal, no solamente a una comunidad específica, como por ejemplo tenemos la carta de Pablo a los Efesios, que sabemos que iba dirigida a la iglesia de Éfeso, aunque yo les demostré en la serie 0 kilómetros que tampoco la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso era una carta directamente para Éfeso, sino era una carta circular también, y que está mal el nombre, debería ser la carta de Pablo a la iglesia en Asia Menor, por ejemplo, no a la iglesia de Éfeso específicamente, pero sí hay unas que son muy específicas, como por ejemplo Corintios, como por ejemplo Romanos, como por ejemplo Gálatas, como por ejemplo Colosenses, que sabemos que iban dirigidas específicamente a esas comunidades, que nos aplican a nosotros, por supuesto, porque somos un reflejo de estas comunidades, pero esta carta, y la carta, especialmente la de Primera de Juan, es una carta circular, es una carta que iba dirigida a todas las iglesias de Asia Menor. Te estoy haciendo un recuento sobre la serie que venimos desarrollando, titulada Soy amigo de Dios, una serie titulada Soy amigo de Dios, y basada en ¿qué? En las cartas del apóstol Juan, donde me estoy apoyando un poco en el Evangelio de Juan, porque Juan es el mismo que escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan, pero que también escribió el Evangelio de Juan y que también escribió el libro del Apocalipsis, y hemos entendido que Juan vivió una vida que le permite ser reconocido y llamado el discípulo a quien Jesús amaba. De hecho, él mismo se llamaba a sí mismo en sus cartas, o se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. El discípulo amado de Jesús. Vimos que Juan es el discípulo del amor, vimos que Juan es el discípulo de los balances, pero vimos que Juan es el discípulo de los absolutos también, que para Juan no hay escala de grises, que para Juan no hay términos medios, sino que Juan es muy claro. Vimos que Juan nos escribió estas cartas, y que estas cartas de Juan, especialmente Primera de Juan, es una carta muy directa. Primera, Segunda y Tercera de Juan son cartas concretas, directas, son muy fáciles de leer por eso, y que al ser tan directas caen ¿en qué? En la repetición.
Te vas a dar cuenta en la medida en que avancemos en esta serie que en Primera de Juan vamos a estar repitiendo, va a haber repetición semanalmente, vamos a estar viendo cosas que ya vimos, vamos a estar escuchando cosas que ya escuchamos y aún dentro de un mismo pasaje, como lo vamos a ver hoy, tú vas a encontrarte con que vamos a leer las mismas cosas, las mismas palabras de Juan repetidas una y otra vez. Yo te contaba que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos aquí, por si no sabes, este libro tiene 66 libros, la Biblia, y de esos libros hay una parte que se conoce como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que nos relata la historia después de Cristo. ¿Sabías eso? Después de Cristo. Aquí empieza el Nuevo Testamento. Esta fracción, este fragmento del Nuevo Testamento es toda la historia después de Jesús. Y yo te contaba que este Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En el griego, porque el griego era el idioma universal en la época, era como hablar del inglés hoy. Hoy en día tú piensas en un idioma universal que todos los pueblos entienden, que es fácil comunicarse, que tú vas a la China y si no sabes mandarín, pues te comunicas en inglés, que si tú vas a Japón, tú te puedes comunicar en inglés, que si tú vienes a Colombia, aún tú te puedes comunicar en inglés porque es un idioma universal. Y hablábamos que para escribir todo este Nuevo Testamento se utilizaron del vocabulario griego aproximadamente 5.437 palabras. Y yo te decía que, por ejemplo, a veces yo te digo, no sé, Romanos 12:2, dice, no os amoldéis a este mundo. Y la palabra moldéis viene del griego susyaimatizo, y susyaimatizo quiere decir no tomar la forma o no conformarse. O cuando habla de la piedad, por ejemplo, dice que debemos ser piadosos. La piedad viene de la palabra griega eusebeia, que quiere decir el esquema del evangelio. Y cada vez yo te digo eso y tú dices, este man sabe mucho griego. No, estudio para entender en el idioma original que nos estaban tratando de transmitir porque esto no se escribió en español. Y en el griego se utilizaron, ¿cuántas? 5.437 palabras del vocabulario griego para escribir esta fracción del libro. Y el apóstol Juan en sus 3 cartas, de las 5.437 palabras a las que pudiera haber echado mano para escribir, solamente utilizó ¿cuántas? 303. Esto te lo enseñé hace 8 días. Muy pocas. Yo te decía que Pablo utilizó 40.000 de las 5.000, porque las cartas de Pablo son complejas, las cartas de Pablo son enredadas, las cartas de Pablo son difíciles de entender, decía el apóstol Pedro en segunda de Pedro, porque tenía un vocabulario distinto, era mucho más elocuente, era un hombre mucho más estudiado. Vimos la hoja de vida de Pablo en el libro de Filipenses la semana pasada, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justificación que es por la ley irreprensible. Era un hombre bien educado, era un hombre bien culto, pero Juan era una historia distinta. Juan era un pescador del mar de Galilea, Juan era un campesino, pero no solamente era un campesino, sino un hombre anciano. Si tú le pides un consejo a una persona joven, se va a demorar 1 hora y media y te tienes que gastar 3 o 4 cafés en el consejo. Les pasa a los que me piden consejo a mí, por ejemplo, yo soy un pollo y cuando usted... Y cuando usted me pide consejo, usted le toca gastar tinto, capuchino, le toca gastar jugo, le toca gastar empanada porque me demoro y enredo y yo uso como 7.000 de las 5.000 palabras para darte el consejo. Pero cuando tú llegas a cierta edad en la vida, y los que tienen cierta edad, unos añitos más que yo, pueden dar fe de eso, cuando tú llegas a cierta edad en la vida, tú aprendes sabiduría, tú aprendes a ser concreto. El consejo de un abuelo es un consejo concreto, el consejo de un padre maduro es un consejo concreto. Él no se pone con rodeos, mijo, haga esto, mijo, le va a ir mal por ahí, mijo, no se meta por este asunto. Uno en cambio más inmaduro empieza, no, pues cuando yo tenía 15, como tú. No, el anciano, la persona madura, la persona que tiene cierta edad, la sabiduría le permite ser concreto. Este era un hombre sabio. Este era un hombre muy sabio. Entonces este hombre escogió muy bien sus palabras y nos dijo lo que nos tenía que decir y no nos la adornó. Tanto así que la semana pasada, entrados en el primer capítulo de Juan, versículo 6, ¿qué nos estaba diciendo? Mentirosos. Ey, Juan, suave. Pablo por allá se gastó 5 capítulos del libro de Efesios para empezar a echarnos la madre. ¿Tú ya en el primero nos estás empezando a decir mentirosos? Bájale. Pero el hombre no tenía nada que perder, no tenía nada que demostrar. Era uno de los más importantes apóstoles de la iglesia, fue el mejor amigo de Jesús. Y Juan dice, yo les escribo todas estas cosas porque yo quiero que ustedes sean el mejor amigo de Jesús. Esa es la razón por la que se escribe este libro y eso lo vimos en la introducción, que la razón por la que Juan escribió sus cartas no es para enseñarnos la teología correcta, no es para... no era un propósito distinto, no es un código moral, no es un código ético, no estaba diciendo tienes que portarte así, tienes que hacer esto, sino el objetivo principal, él mismo lo dijo, yo lo toqué,
yo lo escuché, yo lo vi, yo lo sentí, yo caminé con Jesús y la razón por la que yo lo hice es para que tú también puedas hacerlo y la razón por la que te escribo este libro es para que tú también puedas hacerlo. Yo te estoy escribiendo estas cartas para que tú puedas también ser amigo de Jesús. Dile al lado, Dios quiere ser tu amigo. Díselo como si lo creyeras, Dios quiere ser tu amigo. Entonces te voy a leer y voy a empezar leyendo el día de hoy. Hoy vamos a situarnos en segunda de Juan, ya pasamos al segundo capítulo de Juan, fíjate que nos demoramos las primeras dos enseñanzas en primera de Juan 1, ahora vamos a primera de Juan 2, y quiero leerte en el 3, la primera parte, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, wow, qué tremendo, en esto sabemos, tanta gente dice que conoce a Dios, tanta gente dice que sabe quién es Dios. Tanta gente dice, no, yo también creo en Dios. No, yo no, a tu iglesia, yo no quiero ir a tu iglesia, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, como dicen, a mi manera. Yo tengo relación con Dios a mi manera, como diciendo, Dios, el creador del universo, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios grande, el Dios infinito, tiene que acomodarse a nuestra temporalidad y a nuestra imperfección y tener una relación con cada uno de nosotros como nosotros queramos. Como si nosotros fuéramos los dioses y Él fuera la creación. Entonces decimos a mi manera, yo tengo mi relación con Dios a mi manera, yo encasillo a Dios a mi manera, según mis paradigmas y según mis limitaciones. Pero Juan dice, no, si tú dices que conoces a Dios, si tú dices tener una relación con Dios, si tú quieres saber si tú conoces a Dios, yo te voy a decir cómo saber si conoces a Dios. Y empieza lo que yo conozco como un test. ¿Qué tanto tú conoces a Dios? Pregúntale al lado porque veo a algunos cabeceando. Hombre, si usted... ¿Qué horas son? Las 9:04. O se trasnochó, o se emborrachó, o se agarró toda la noche con su pareja. Pero si uno a las 9:04 de la mañana un domingo está cabeceando, está frito. Está frito. Yo sé que aquí hace calorcito, pero si no sería el frío, si no sería el calor. Despelúquese, hola. Estoy haciendo un llamado general, pero al próximo que vea durmiendo me le va a parar enfrente a predicarle. Si me tengo que meter por las sillas, me le paro y me le quedo así enfrente mirándolo. ¿Estamos? Así que pilas pues. Entonces dice así, ¿quieres que hagamos el test de qué tanto conocemos a Dios? O sea, Juan nos dice, ¿qué tanto tú conoces a Dios? Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es un autotest. ¿De cuánto tú conoces a Dios? Si hacemos una aplicación de Facebook nos volvemos millonarios. ¿Cuánto conoces a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Y ya? ¿Se acabó el test? Pues eso dice Juan. Juan dice, en esto tú conoces, en esto tú sabes si conoces a Dios, si guardas sus mandamientos. No, pero dame más, Juan, dime un poquito más, cuéntame un poquito más. Bueno, antes de eso, yo quiero decirte que este es uno de los textos más sacados de contexto que existe en todo el Nuevo Testamento. Los cristianos somos especialistas para sacar textos de contexto. Los cristianos somos especialistas para predicar un fragmento de la Escritura sin entender el contexto global. No solamente el contexto histórico, el contexto de lo que estaba pensando el autor cuando escribió, sino el contexto del libro en el que está. Es que tú no puedes desconocer cuando lees un texto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es un mensaje que de Génesis a Apocalipsis habla de una sola cosa, ¿qué es cuál? Un plan de redención, un Salvador que va a rescatar a la humanidad. Todo este libro habla desde el principio hasta el final de un Salvador. ¿Te acuerdas hace 8 días que te decía que así como Dios mató unos animales y cogió las pieles y cubrió a Adán y Eva como símbolo de que ahorita podían relacionarse con Él porque cubría su desnudez y su pecado? Ese era un símbolo profético de que cuando viniera el tiempo Él iba a enviar a su Hijo para que muriera en la cruz y cubrirnos con su desnudez. Ahorita te voy a hablar un poco de eso, pero desde el principio hasta el final este libro habla de una cosa, de un plan de redención, de un plan de salvación. Entonces, ese test del que nos está hablando Juan no es un test de salvación. Esta prédica, la gente la coge ese fragmento de primera de Juan 2:3 para decir, si no guardas sus mandamientos, María Jimena, no eres salva. María, si tú no guardas los mandamientos de Dios, no eres salva. Doris, tienes que guardar sus mandamientos para ser salva. Eso es lo que está diciendo Juan. Y entonces tergiversamos la Escritura y cambiamos el orden de la Escritura. Pero en ningún momento Juan nos está diciendo que este sea un test o una prueba de salvación. Él está diciendo, esta es una prueba ¿de qué? De amistad. Esta es una prueba para saber tú qué tan amigo eres de Jesús, qué tan amigo eres de Dios.
no si eres salvo o no. Esto no tiene absolutamente nada que ver con salvación, pero como te veo ahí como mirándome como medio raro, quiero darte algunos versículos para que tú veas y vamos a empezar por uno de los versículos más conocidos y te voy a demostrar con 4 versículos del libro de Juan, porque si me fuera el libro de Lucas tú dirías, no, pero es que es Lucas, no es Juan. Pero quiero que veas que el mismo que nos dice lo del test, donde nos dice que si guardamos sus mandamientos lo conocemos, Él no está hablando de salvación porque te voy a mostrar 4 versículos del Evangelio de Juan y te los voy a mostrar en orden. Primero vamos a ir a Juan 3, después vamos a ir a Juan 5, después vamos a ir a Juan 6 y después vamos a ir a Juan 11 y te voy a mostrar en diferentes contextos del Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. De las buenas noticias de Juan te voy a demostrar que la salvación no tiene absolutamente nada que ver con guardar sus mandamientos. Dile al lado, para que no me tenga que parar enfrente tuyo porque te estás durmiendo, dile, dile, la salvación no tiene que ver con guardar mandamientos. La salvación es gratis. Y empieza Juan diciendo en Juan 3:16, conoces este pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que guarde sus mandamientos no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dice eso? Para que todo aquel que guarde sus mandamientos no se pierda, no, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué se necesita según Juan 3:16 para ser salvo? Creer, gracias. Vamos al siguiente, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Creer. Muy inteligentes en esta mañana. Juan capítulo 6. Versículo 35 dice lo siguiente, dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que guarda mis mandamientos, gracias, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por último te quiero leer de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 relata una historia maravillosa, una historia de la que yo te he predicado en diferentes momentos aquí, una historia que habla de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Y una de las preguntas fundamentales que Jesús le hace a su amiga Marta, a su amiga María, la familia de su amigo Lázaro. ¿Te acuerdas que cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo resucitó no por lo que Lázaro estaba haciendo, porque Lázaro estaba muerto, sino lo resucitó ¿por qué? Porque él lo amaba. ¿Qué decía la carta? Gracias. ¿Qué decía la carta que Marta y María le mandaron a Jesús? ¿Te acuerdas que cuando Lázaro estaba enfermo muriendo, Jesús pasaba cerca y Marta cogió y escribió en una nota y dijo, llévenle esto a Jesús? Y le decían, maestro, al que amas está enfermo. No el que te ama está enfermo, no el que ha hecho muchas cosas por ti está enfermo, porque a veces creemos, estás enfermo, pero ¿qué hiciste? Estás enfermo, pero ¿qué hiciste? ¿Quieres que Dios te sane? Tienes que portarte bien, tienes que doblar rodillas. No, tú no tienes que hacer nada porque Él te ama y Él te quiere sanar. Y Él sanó al que amaba. Pero en esa conversación, cuando Jesús llega, que Lázaro estaba muerto, en Juan 11, 26 y 27, dice lo siguiente. Me voy a leer desde el 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no está ahí. Yo soy la resurrección y la vida. El que guarda mis mandamientos, vivirá. No, el que en mí cree, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo Jesús, ¿crees esto? Y mira lo que ella dijo, le dijo, Señor, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Todo se trata de creer. Este test del que estamos hablando, y quiero que esto te quede bien claro, y esto solamente fue un desvío de mi enseñanza hoy para que tengamos claro y nos afirmemos en una verdad absoluta e inamovible de que la salvación es gratuita. ¿Te acuerdas de los énfasis teológicos del libro de los Efesios? ¿Cuál era uno de los énfasis, el segundo énfasis teológico que te enseñé? Un Dios que nos ha regalado una grandiosa salvación. El primero era tenemos un Dios supremo. El segundo era que nos ha regalado una grandiosa salvación que nos ha ¿qué?
regalado. Lo único que yo tengo que hacer para ser salvo es creer. Si tú estás aquí hoy por primera vez con nosotros, si tú has sido expuesto a la religión, si en algún momento te has dicho que tú tienes que hacer algo bueno para que Dios te ame, que tú tienes que portarte bien para que Dios te ame, que para que el favor de Dios llegue a tu vida tú tienes que comportarte de tal manera, quiero decirte, has engañado, has estado engañado toda tu vida, te han engañado toda tu vida. Tú no tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios, tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Lo único que tú debes hacer es creer. No son obras, no es por guardar mandamientos, no es por portarse bien, es por creer. Esto es tremendo, porque en la primera semana les dije, Dios nos ama, quiere tener una relación con nosotros. La vida cristiana se trata de una relación con Jesús. Algunos se alborotaron y me empezaron a escribir y me dijeron, uy, pero ¿dónde está el balance? Y yo, cálmense, esto es una serie. Y entonces la semana pasada vengo y te digo, tienes que vivir a la luz, porque si vives en tinieblas eres un mentiroso. Y te quedas como, ay, soy un mentiroso. Y hoy te digo, ¿quieres saber si conoces a Jesús? Bueno, tienes que guardar sus mandamientos. Ay, peor, no lo conozco. Pero tranquilo, eres salvo. Asegúrate en algo, si crees en Jesús, eres salvo. Y es que te tengo que decir algo tremendo. La meta de la vida... Dáselo fuerte a Jesús. La meta de la vida cristiana no es el perdón de pecados. La meta del cristianismo no es el perdón de pecados. La meta de la vida cristiana es una amistad con Jesús. La vida cristiana no se trata de tener tus pecados perdonados, se trata de ser amigo de aquel que te perdona. Escúchame, nosotros como iglesia no estamos llamados a enseñarle a la gente, al mundo, que hay perdón de pecados solamente. No estamos llamados a presentarles el plan de perdón de pecados como mucha gente hace. ¿Sabes qué hacen en evangelismo explosivo? Presentan un plan de salvación. ¿Alguien ha hecho evangelismo explosivo alguna vez? Gracias, gracias. Cuando tú haces evangelismo explosivo, que esto vino de los Estados Unidos en los años 80, pero pues obviamente floreció aquí en los años 90 y finales de los 90, tú tenías que salir a las calles y empezar a evangelizar. Por eso en las empresas, en el marketing, dicen tenemos que evangelizar a las audiencias. Evangelizar a las audiencias es contarles sobre nuestro producto y convertirlos como pasar que sean espectadores a usuarios y consumidores de mi producto. Entonces nosotros teníamos que evangelizar, hacer que la gente hiciera una oración de fe. Convencidos de que la gente se salvaba era por decir como un loro, yo creo, yo reconozco, yo digo, yo no sé qué, sí Jesús, ven a mi vida, gracias, amén, y sigo haciendo lo que me da la gana. El problema del evangelismo explosivo, desde mi punto de vista, es que presenta un plan de salvación. Y tú y yo no estamos llamados a presentar un plan de salvación, estamos llamados a presentar un Salvador. Es muy distinto. No estamos llamados a presentar un plan, estamos llamados a presentar una persona que quiere tener una relación con nosotros, una persona que quiere ser nuestros amigos. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte. Todo es intencional. Y eso que no toco la guitarra porque se queda sin trabajo, pero sí, mejor dicho, la toteo ahí sí. La vida cristiana no se trata de perdón de pecados. Si la vida cristiana se tratara de perdón de pecados, perdóname, a mí ya me los perdonó. Aquí estoy perdiendo el tiempo entonces, porque a mí ya me los perdonó. Y a ti ya te perdonó, y a ti ya te perdonó, y a ti ya te perdonó, y a ti ya te perdonó. Entonces estamos perdiendo el tiempo acá. Se trata de tener una amistad con aquel que nos perdona. Se trata de acercarnos a aquel que nos perdona. Te lo voy a demostrar y te voy a leer un poquito más atrás de lo que te leí ahorita de nuestro test. Empieza diciendo así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, me encanta Juan, hijitos míos. El anciano Juan decía, hijitos míos. Ese es el amor de Juan, hijitos míos, mis hijos, mis pequeñitos. Yo los veo como unos hijitos, estaba diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Con qué amor lo dice? Es que si pecas te vas a ir para el infierno. No, hijito mío, es que te escribo esto, todo lo que te escribo, todo lo que vimos las 2 semanas anteriores, está diciendo Juan, todo lo que desarrollamos en Primera de Juan 1, te lo escribo es para que no peques. El objetivo es que no peques. Y si alguno huyere, ¿cómo así? Porque Juan venía de decirnos que el que anda a la luz, ese conoce a Dios, pero que el que anda en tinieblas es un... Y nos vamos para la casa y sentimos a veces que entonces si yo peco, yo ando en las tinieblas, pero yo te dije, esto no se trata de si pecas o no pecas, esto se trata de si andas en pecado, de si caminas en pecado.
¿Sabes qué es distinto pecar que cometer pecado deliberadamente? Es muy distinto. Todos pecamos todos los días. Todos. Todos los días pecamos. Pero no todos cometemos pecado deliberadamente. No todos planeamos cómo pecar. No sé si entiendes o comprendes o me hago entender y te explico la diferencia. Entonces Juan está diciendo, hijitos míos, yo les escribo esto es para que no pequen. Escúchame, Juan está diciendo, si tú tienes una amistad con Jesús, no vas a pecar. Juan no está diciendo, si tú no pecas, vas a tener una amistad con Jesús. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? El orden es inverso. El mundo nos dice, para ser amigo de Jesús, no peques. Juan te dice, para no pecar, sé amigo de Jesús. Te estoy escribiendo esto, de ser amigo de Jesús, para que no peques. La consecuencia de ser amigo de Jesús es no pecar. Pero nos han enseñado que la consecuencia de no pecar es ser amigo de Jesús. Jesús no te pone requisitos para ser tu amigo. Jesús te dice, sé mi amigo. Por favor, sé mi amigo. Que cuando seamos amigos no vas a pecar. Te voy a seguir leyendo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Wow. O sea, si tú pecas, tranquilo, que tu amigo también es tu abogado. Oiga, qué chévere tener un abogado, amigos. Los abogados le quieren cobrar a uno siempre. Yo soy feliz porque Lili es mi amiga. ¿Dónde está Lili? Gracias, Lili, porque eres mi amiga y no me cobras para hacerme mis cosas de abogada. Entonces Jesús, mira cómo es Jesús. Jesús no solamente te dice, no, lo entendiste mal, viejo. La religión y el mundo y los sistemas tradicionales y los sistemas de creencias tradicionales te dijeron que tú tenías que portarte bien para ser amigo de Jesús. Jesús te dice, no es así. Yo quiero ser tu amigo así como eres y si la embarras fresco. Yo voy donde papá y le digo, hey, sano con el negro, déjalo sano. Yo voy a representar al negro. Eso dice Jesús. Ay, sí, así es. Ese es nuestro amigo. Ese es mi amigo, ese es el amigo que yo conozco y ese es el amigo que Juan conocía. Y mira lo que sigue diciendo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo, ¿qué dijo Pablo? No hay justo ni aun uno. ¿Qué dijo Eclesiastés, el rey Salomón? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué dijo Jesús cuando se le acercaron y le dijeron, maestro bueno? ¿Y qué dijo? ¿Por qué me dices bueno? No hay bueno ni aun uno. Porque ese hombre se acercó a Jesús como Jesús el hombre. Y él dijo, si yo le digo a este hombre que soy bueno, le voy a dar a entender que los hombres pueden ser buenos y no hay hombres buenos. Es imposible que cumplamos la ley de Dios. Es imposible que lleguemos al estándar de Dios. Como no podemos llegar al estándar de Dios, necesitamos a Jesucristo el justo. Y yo pongo mi fe en Jesús. Y cuando yo pongo mi fe en Jesús, hay un poder legal que yo le entrego a Jesús para que me represente. Entonces, cuando yo estoy allá, emproblemado por algún asunto y yo necesito un abogado, ¿qué hago yo? Le firmo un poder y le digo, Lili, a partir de este momento tú me representas, tú vas a los juzgados de Palo Quemado y yo me quedo arrunchado en mi cama porque yo sé que tú vas a hacer un excelente trabajo y me vas a representar bien. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús, la embarré, fresco negro, ya vengo. Padre, aquí estoy yo. Yo soy Jesús el justo. Yo vengo a representar a mi negro. Aleluya, gloria a Dios. Esa vaina. Pero mira lo que sigue diciendo. Y Él es la propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Juan les estaba diciendo, quítate esa idea de que tú eres perfecto y todos los demás se van a condenar y se van a morir y se van a podrir en el infierno. Me da una tristeza ver en Facebook, ahorita murió Billy Graham casi a sus 100 años, ¿no? Uno de los mayores evangelistas, pero también murió este señor Hawkins, ¿cómo se llama él? Stephen. Y entonces la gente, hombre, los cristianos, si usted es cristiano no haga eso, si usted hace eso yo me le voy a parar enfrente y le voy a decir no haga eso en Facebook. Entonces ponen la foto de Stephen Hawking y ponen la foto de Billy Graham y dicen, este está en el cielo disfrutando de la gloria, este está condenando. ¿Cuál es el amor, por Dios? ¿Usted qué sabe que Stephen Hawking estaba en su lecho de muerte o donde estuvo que murió y haya dicho, Dios, perdóname, me equivoqué toda mi vida? Y Dios le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. No tenemos ni idea. ¿Quiénes somos para juzgar y cuestionar? ¿Quiénes somos para decir quién es salvo y quién no es salvo?
Si fuera por eso, ninguno de nosotros tiene derecho a ser salvador, somos igualmente porquerías. La única diferencia es que nosotros tuvimos la revelación de decir, soy una basura, necesito a Jesús. Este hombre luchó toda la vida peleando por sus ideales. Yo no sé si en su lecho de muerte dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Eso fue lo que le dijo el ladrón en la cruz a Jesús. Y él le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. No es por obras, es por fe. No importa lo que este hombre haya hecho toda su vida, no importa. Si alcanzó a tener fe en su último instante en Jesús, allá en el cielo nos lo vamos a encontrar y nos vamos a llevar una sorpresa. Y qué rico encontrarlo en el cielo y poderle decir, viste, estabas equivocado, pero qué bueno que te arrepentiste antes de. Ese debería ser el amor de los cristianos. Esos deberían ser los posts de los cristianos, no esa porquería que yo veo en Facebook, perdóname que te lo diga de esa manera. Voy a frotar el corazoncito. Entonces tú dices, Él es la propiciación. ¿Has escuchado esa palabra en algún lado? La propiciación. La propiciación. Cuenta la historia en Lucas capítulo 18 que había un hombre fariseo, religioso, sacapecho, de esos que se creen perfectos, de esos que ponen esos posts en Facebook, y había un hombre que amaba a Jesús, pero que sabía que era una porquería, y que cuando llegaron al templo a adorar, uno de los dos, el que sacaba pecho, miró con desprecio al otro y le dijo, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador. Y que el que era el publicano, el que era el pecador, no miró al otro porque no le importó, porque él sabía que esto era un tema con Dios, miró para el cielo y agachó su cabeza y dijo, yo no puedo ni siquiera mirar al cielo, y le dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús que este hombre volvió a su casa justificado. Jesús el justo dijo, este volvió justificado y este otro no volvió justificado, porque este creía que era por sus méritos, que este creía porque soy bueno, este sabía que no era digno. Y esa palabra propicio tiene que ver con algo que te quiero enseñar en esta mañana. Voy a enseñar por un par de minutos y no voy a predicar, sino te voy a enseñar algo que me parece importante enseñarte. Y tiene que ver con el arca del pacto. Si nunca has visto esta foto, esta es el arca del pacto. El arca perdida, ¿viste Indiana Jones? Bueno, esta es el arca. Eso, ahí sí se emocionaron. ¿Me das una mano? ¿Quién va a ser? ¿El negro o el menos negro? Gracias. Yo amo los negritos, ¿no? Por eso hablo así, porque no tengo problema. Estamos llamados a amarnos todos. Chinos, amarillos, negros, rojos, con barba, sin barba, crespos, crespas, lisos, calvos. El arca del pacto, que representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, estaba en un lugar que se llama el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, podía exponerse a la presencia de Dios. Esta arca del pacto hecha de oro, que tenían que cargar andando a una velocidad bastante lenta durante miles o cientos de kilómetros el pueblo de Israel. Tenía una composición bien interesante, no me voy a detener demasiado, pero aquí dentro del arca, si tú quitas esta tapa, si pudiéramos quitar esta tapa, aquí dentro del arca había tres cosas. Uno, estaba la vara de Aarón, del sacerdote Aarón, que reverdeció, estaba el maná que descendió del cielo, y estaban las tablas de la ley, las tablas que recibió Moisés en el Sinaí con el dedo de Dios, que escribieron los 10 mandamientos. En ese lugar había 2 querubines. Yo te he dicho que yo parezco como un querubín, ¿ves? Había 2 querubines. Y esos querubines, sí, porque ahorita como hay una competencia entre los cristianos de ¿tú qué eres? ¿Pastor? ¿Evangelista? ¿Apóstol? ¿Maestro? Yo, el apóstol. Entonces yo digo, pues yo soy querubín, y ahí sí los maté a todos. Yo soy nivel querubín, arcángel, serafín, o sea, yo estoy por encima, o sea, ahí no hay nivel, ¿sí? Porque nos ponemos con esas tonterías. A mí dime Felipe, a mí háblame como tú y yo, brother. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mateo 23:8, 8:23, ya no me acuerdo, pero ¿qué dijo él? Todos somos aprendices de un mismo maestro. Entonces, dentro del arca están las tablas de la ley que condenan al hombre, porque la ley condena al hombre. Estaba el maná que descendió del cielo, como señal profética del maná que descendería del cielo. Yo soy el pan de vida, el que de mí coma y el que en mí crea no tendrá hambre ni sed jamás, de Cristo. Y la vara de Aarón que reverdeció. Y estos querubines miraban para adentro y decían, hay que condenar al hombre, esta ley condena al hombre. Pero sobre esta tapa venía el sumo sacerdote y ponía ¿qué? Un sacrificio.
Y a ese sacrificio, ¿qué le hacía? Lo degollaba, fuera una paloma, fuera un cordero, fuera un palo, fuera lo que fuera, lo degollaban y derramaban su sangre sobre esa tapa. Entonces, cuando los querubines querían ver la ley que condena al hombre, en lugar de ver la ley, venían la sangre de un inocente, la sangre del sacrificio. Entonces, el querubín que representa la ira de Dios y que representa el juicio de Dios que estaba condenando al hombre, cuando el sumo sacerdote presentaba el sacrificio de un animal puro, de un animal sin mancha, en ese momento decía: ya, hay perdón de pecados. Yo te he contado que el sumo sacerdote entraba y a veces no salía, una vez al año, para presentar expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero el libro de Hebreos nos dice que ya hubo un sumo sacerdote que se sacrificó una vez y para siempre, y que ya no es necesario más que se derrame la sangre de machos cabríos. Pero ¿sabes cómo se llama esa tapa sobre la que están los dos querubines y sobre la que se derrama la sangre del sacrificio? Esa tapa se llama el propiciatorio. A esto se le llama el propiciatorio. Y dice el apóstol Juan en segunda de Juan: y Él es la propiciación, y Él es nuestro propiciatorio. Él, Jesús, ya no son tus actos, ya tú no tienes que entrar y derramar sangre delante de un altar o delante de un arca. Tú tienes que creer que la sangre de Él se derramó por ti y que Él es tu propiciatorio, que Él te fue propicio a ti, pecador. Esa es la vida cristiana. Se trata de recibir esto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y continúa diciendo: y en esto, como empezamos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces, ahora sí vamos a enfrentar el test como es. Porque si lo hubiéramos hecho al comienzo, hubiéramos dicho: ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Tengo que guardar sus mandamientos? ¡Qué terror! Tengo que hacer lo que Él dijo. ¡Uy, terrible! ¿Sabes cuántos mandamientos tenía la ley judía? 613 mandamientos. Ni aún los más religiosos los podían cumplir, tanto así que en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, se levanta Pablo, va con Bernabé, le presentan su caso a los apóstoles, les dicen: la iglesia está creciendo, estuvimos en Antioquía y en Antioquía floreció la iglesia, estamos haciendo misiones y mucha gente está creyendo, pero está viniendo gente que no es judía, les decían ellos. Están viniendo personas de todos los pueblos a creer en Jesús. Y nos están diciendo que ustedes mandaron a decir que tienen que cumplir la ley, que se tienen que circuncidar, que no pueden comer carne de cerdo, que no pueden comer mariscos, que no se pueden dejar crecer la barba. Pero esa ley no es para ustedes los judíos, decía Pablo, para nosotros los judíos. Y no fue lo que hizo Jesús cuando se presentó, que Él ya murió una sola vez y para siempre, que yo ya no tengo que cumplir esa ley porque Él la cumplió por mí. Y entonces se paran los apóstoles y Pedro dice: hermanos, ni aún nosotros podemos cumplir esa ley. Pedro, el que se conoce como el padre de la iglesia, aquel a quien Jesús en Cesarea de Filipo le dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dijo: yo no puedo cumplir esa ley. ¿Por qué le vamos a pedir a ellos que la cumplan si ya Él la cumplió por nosotros? Él ya nos fue propicio. Ya no se trata de cumplir esas leyes. Entonces fíjate lo que sigue diciendo, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos, diga guardamos, sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, diga pero, el que guarda su palabra. Aquí cambia un poquito la narrativa, ¿no te parece? Si guardamos sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos, pero, acuérdate que siempre que hay un pero en la Biblia es importante, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, ¿qué pasa con él? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces Juan está diciendo: vamos a hacer un test de qué tanto conoces a Jesús. Vamos a hacer un test de qué tanto el amor de Jesús se ha perfeccionado en ti. Por esto sabemos que estamos en Él. Te tengo una noticia: la tarea del creyente no es no pecar. Tu tarea y mi tarea como creyentes y discípulos de Jesús no es no pecar. Toda la vida nos han dicho que esto se trata de no pecar. No hagas, no digas, no pienses, no actúes, no te vistas, no te pongas. Tu tarea y mi tarea como creyentes para ser amigos de Jesús no es no pecar. Ese no es nuestro foco. Esta palabra se repite demasiadas veces. Si guardamos, el que guarda, el que guarda, el que guarda. Pero el que guarda ¿qué?
su palabra. Tu tarea no es no pecar, tu tarea es guardar su palabra. Tu tarea y mi tarea es guardar su palabra, fue lo que dijo el salmista. 1000 años antes, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, tus dichos es tu palabra, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Para no pecar, el para es una consecuencia. Tu tarea es guardar la palabra en tu corazón, tu tarea no es no pecar. Escúchame, mírame bien, tú no puedes no pecar, mono. Qué rico tenerte con nosotros, mono. Tú no puedes no pecar. Yo no puedo no pecar, lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, porque hacer el bien que quiero, no puedo. Pablo, mi ídolo. Ay, aquí hay idolatría, esto es del diablo. No. Sí, es que los cristianos somos, ay, Dios santo. Mi ídolo, mi héroe, Pablo, mi héroe. Yo voy a conocer a Pablo. ¿Sabes que en el cielo va a haber niveles? Chozas, ranchos, casas de bareque, prefabricadas, caja de cartón. El que alcanzó y puso un periódico a la entrada del cielo y se acuesta ahí en la calle. Y los que vamos a estar en el penthouse celestial, yo voy a ser vecino de Pablo. Yo voy a ser vecino del apóstol Pablo. Si tú quieres, yo, hey Pablo, ven, te presento a mis amigos, Pablo. Sí, ¿dónde vas a estar tú? Me va a tocar con binóculos. ¿Dónde está Alfonsito? No. O le presento a Alfonsito que está al lado mío, no sé, eso depende de ti. Pero de eso vamos a hablar otro día. Que esos son nuestros galardones. El cielo se va gratis. ¿Qué parte del cielo te toque, viejo? Eso es otro asunto. Ese es otro asunto. Eso también es bíblico. ¿En qué estaba? En mi corazón yo he guardado tus dichos. Yo tenía 15 años cuando conocí a Jesús. Y yo se los he contado muchas veces, yo soy repetitivo. A mí me gusta repetir porque por repetición aprendemos y entendemos. Y cuando yo tenía 15 años yo dije: Señor, yo quiero guardar tu palabra en mi corazón. Entonces a mí me pregunta la gente: ¿usted por qué se sabe la Biblia de memoria? Y yo: porque mi anhelo desde que tengo 15 años, hace 2, llevo 2 años tratando de aprenderme toda la palabra. Entonces yo nunca, mira, quiero que sepas algo, yo no me esfuerzo por no pecar, porque entendí que todo esfuerzo por no pecar es una lucha perdida, porque estoy tan corrupto y tan podrido por dentro que esa batalla la perdí. Pero cuando yo empiezo a llenarme de su palabra, cuando yo empiezo a llenarme de su luz, cuando yo empiezo a llenarme de su amor, ay, gracias Heidi. Heidi, ¿no quieres quedarte en esta iglesia, Heidi? Necesito, por favor. Tu tarea no es no pecar, tu tarea es guardar su palabra. Y para terminar te voy a dar la prueba máxima del test. La prueba máxima, dígale al de al lado, esta es la prueba máxima. O sea, en otras palabras, cuando Juan está diciendo, escúchame, cuando Juan está diciendo el test, cuando Juan está diciendo, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos, no es que si cumples tus mandamientos, es si los guardas. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios en tu corazón? No es si los cumples, es si los guardas, porque si los guardas tarde o temprano los vas a cumplir como una consecuencia. Pero él dice: te voy a dar la prueba máxima. Este es el punto más alto del test. Esta es la clave. Esto es lo más importante que nos va a dejar Juan hoy para irnos a nuestra casa a meditar y a pensar. ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto conozco a Jesús? ¿Qué tan amigo soy de Jesús? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Wow. La prueba máxima de qué tan amigo eres tú de Jesús es qué tanto caminas como Él caminó, es qué tanto te pareces a Jesús, es qué tan igual eres a Jesús. Porque cuando tú caminas con alguien, negro, se te pega. Cuando tú andas con alguien te empiezas a parecer a esa persona. En el mundo, en los proverbios populares nos dicen, ¿qué nos dicen? Dime con quién andas y te diré quién eres. Un plagio de 1 Corintios 15:33, donde el apóstol Pablo, ¿qué nos dijo? Las buenas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te tengo una noticia, iglesia. Si no te pareces a Jesús, es porque no conoces a Jesús. Si no caminas como Jesús, es porque no caminas con Jesús. Para caminar como Jesús, hay que caminar con Jesús. Jesús no es un concepto filosófico ni teológico. Jesús no es palabra. Ay, ¿te acuerdas del profeta guatemalteco? Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es verbo, Jesús es acción, Jesús es caminar, Jesús es andar. O sea, yo tengo que caminar. Cuando Él camina con Jesús, hay que decirlo, cuando Él camina con Jesús, Jesús tenía ojos verdes, barba y era calvo, estoy seguro de eso. Cuando tú caminas con Jesús, cualquiera sea, cuando tú caminas con Jesús, tú te empiezas a parecer a Jesús. Entonces, si Jesús va para allá, tú dices, pues para allá. Y si tú andas para allá, pero perdóname, ¿qué fue más importante para Jesús? ¿Cumplir la ley o amar? Porque cuando Él sanó un cojo en el día de reposo que se le vinieron encima, Él que dijo, ey, no se confundan. El día de reposo está para servir al hombre, no el hombre para servir al día de reposo. Primero está el amor, dijo Jesús. Lo más importante es el amor. Caminar como Jesús es amar. Caminar como Jesús es amar. Caminar como Jesús no es seguir un código de comportamiento y de conducta. Caminar como Jesús no es aprenderse unas palabras. Caminar como Jesús no es recitar una oración. Caminar como Jesús no es vivir una vida de sacrificio. Caminar como Jesús es amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar a los demás. Quiero invitarte a estar en pie en esta mañana. Nuestra meta al caminar con Él debe ser caminar como Él. Te lo voy a decir nuevamente. Tú no tienes que caminar como Jesús para poder caminar con Jesús. Tú no tienes que caminar como Jesús para caminar con Jesús. Tú tienes que caminar con Jesús para caminar como Jesús. Jesús vino y caminó con pecadores. Jesús vino y caminó con prostitutas. Jesús vino y caminó con homosexuales. Jesús vino y caminó con borrachos. Jesús vino y se sentó con la mujer adúltera. Jesús vino y se sentó con el asesino de asesinos. Jesús vino y caminó conmigo. Y cuando Él empezó a caminar conmigo, yo empecé a querer parecerme a Él. Y cada día me parezco más a Él como consecuencia de una relación. Mi relación con Dios, y quiero decirte esto hoy, tu relación con Dios no depende de tu comportamiento. Sácate eso de la cabeza, porque muchos de ustedes viven condenados porque hice algo malo y no puedo ir a la iglesia y Dios no me quiere y Dios no me va a escuchar. Tu relación con Dios no depende de tu comportamiento. Tu comportamiento depende de tu relación con Dios. Y yo quiero invitarte a que cantemos a Dios.